¿Qué fue lo que perdiste que todavía no has podido soltar del todo? No hablo de lo que dices en voz alta cuando alguien te pregunta cómo estás. Hablo de lo que cargas en el pecho a las 3 de la mañana cuando el silencio no tiene misericordia. Hablo de esa persona, ese sueño, esa versión de ti mismo, esa etapa de tu vida que se fue de una manera que todavía no terminas de entender. Porque hay pérdidas que se explican y se superan, y hay pérdidas que se llevan puestas durante años, como una ropa que ya no calienta pero que tampoco sabes cómo quitarte. Hoy quiero hablarte de esas, de las pérdidas que dolieron demasiado para ser casualidad, de las que te dejaron tan vacío que empezaste a preguntarte si algo en ti estaba roto para siempre. Quiero hablarte de ellas porque tengo algo que decirte sobre su origen, sobre su propósito y sobre lo que ocurrirá cuando finalmente puedas verlas con mis ojos en lugar de los tuyos. Antes de que sigas escuchando, quiero pedirte que hagas algo. Si hay una pérdida en tu vida que todavía duele, una que cargues aunque el tiempo ya haya pasado, escribe en los comentarios estas palabras. Confío en que lo que Dios permitió que se fuera, lo permitió por amor. No tienes que sentirlo todavía del todo, solo tienes que estar dispuesto a creerlo. Eso es suficiente para comenzar. Necesito que entiendas algo desde el principio, algo que cambia todo lo que viene después. Yo no quito cosas de tu vida porque me divierta el dolor. No opero con indiferencia ante lo que tú sientes. Cada vez que algo se fue de tu vida con mi conocimiento, con mi permiso, con mi mano en el proceso aunque no la hayas sentido, hubo una razón que no cabía en el momento en que ocurrió. Las razones de algunas pérdidas solo pueden leerse en retrospectiva. Solo pueden comprenderse desde la distancia del tiempo. Pero el hecho de que aún no puedas leer la razón no significa que no exista. Significa que todavía estás demasiado cerca del dolor como para ver el paisaje completo. Permíteme llevarte a un lugar que quizás conoces, pero que pocas veces revisas con honestidad. Piensa en algo que perdiste que, cuando lo perdiste, sentiste que se te iba una parte de ti. Puede haber sido una relación que terminó de una manera que no elegiste. Puede haber sido un proyecto que se derrumbó cuando más energía habías invertido en él. Puede haber sido una amistad que se enfrió sin que nadie hiciera nada dramáticamente malo. Simplemente se fue alejando hasta que un día miraste y ya no estaba. Puede haber sido una oportunidad que se cerró justo cuando creías que era la tuya. Puede haber sido una versión de ti mismo, una identidad que construiste con tanto esfuerzo y que de repente ya no funcionó, ya no encajó, ya no fue suficiente para el lugar al que te dirigías. Quiero que lo tengas presente. Ese dolor específico, ese nombre, o esa cosa, o esa época que todavía ocupa espacio en algún rincón de tu interior, ahora, quiero preguntarte algo que tal vez nunca nadie te preguntó de esta manera. ¿Qué habría pasado si eso se hubiera quedado? No te lo pregunto para que hagas una fantasía nostálgica. Te lo pregunto para que lo pienses con toda la honestidad de la que eres capaz. ¿Hacia dónde te habría llevado si se hubiera quedado? ¿Qué versión de ti habría producido si hubiera continuado? ¿Habría seguido dándote lo que necesitabas? ¿O en algún punto se habría convertido en el techo que impidiera que crecieras más alto? ¿Habría seguido siendo el compañero que tu alma requería? ¿O en algún punto se habría convertido en el ancla que impidiera que llegaras a donde yo te estoy llevando? No tienes que responder en voz alta. Solo quiero que lo sostengas, porque hay una verdad incómoda que pocas veces se dice desde un lugar de amor genuino. Algunas cosas que perdiste no podían ir contigo a donde vas, no porque fueran malas en sí mismas, a veces porque eran buenas para una versión de ti que ya estaba siendo reemplazada por algo más profundo, y las cosas buenas para la versión anterior no siempre son las cosas correctas para la versión que está emergiendo. Yo lo veo la línea completa de tu vida, no solo el punto donde estás parado ahora, con el dolor fresco o el recuerdo todavía vigente. Veo de dónde vienes y hacia dónde te diriges. Y desde esa perspectiva que tú no puedes tener porque eres humano, y los humanos viven dentro del tiempo sin poder verlo desde afuera, lo que a ti se te presentó como una pérdida devastadora, para mí tuvo la forma de una intervención. No siempre cómoda, no siempre suave. Algunas veces fue brusca, inesperada, dolorosa, de una manera que te dejó sin palabras por semanas. Pero intervención al fin. Movimiento deliberado en la dirección de algo que tú todavía no podías ver, pero que yo ya estaba preparando. Hay una imagen que quiero que lleves contigo. Piensa en un escultor. No en uno que pinta sobre una superficie, sino en uno que trabaja con mármol. El mármol es duro. El mármol resiste. Y el proceso de esculpir mármol no consiste en agregar cosas, consiste en quitar. El escultor mira el bloque de piedra y ve en él la forma que está atrapada dentro, y entonces comienza a golpear, a retirar,
a liberar la forma quitando todo lo que no es ella. Cada pedazo de mármol que cae al suelo no es la destrucción de algo, es la liberación de la escultura que siempre estuvo adentro. Eso es lo que he estado haciendo en tu vida, no destruyendo lo que eres, liberando lo que siempre estuviste destinado a ser. Y el proceso de liberación requiere que ciertas cosas se vayan, requiere que ciertas capas caigan, requiere que ciertos pesos sean retirados, aunque en el momento en que caen, sientas que perdiste algo que querías conservar. Pero ahora necesito decirte algo que puede incomodar, y lo digo con el mismo amor con que he dicho todo lo anterior, porque el amor verdadero no evita lo que necesita ser dicho. Hubo pérdidas en tu vida que no vinieron de mí. Hubo cosas que se fueron no porque yo las retiré, sino porque tú las alejaste con decisiones que tomaste sin consultarme. Hubo relaciones que se rompieron porque el orgullo habló más fuerte que el amor. Hubo oportunidades que se cerraron porque el miedo paralizó lo que yo había puesto en movimiento. Hubo versiones de ti mismo que murieron no en el proceso de ser esculpidas, sino en el proceso de ser ignoradas. Y eso también forma parte de la historia, no para que te condenes, para que la veas completa, para que no confundas todo lo que se fue con mi voluntad, ni tampoco descargues en el azar todo lo que fue el resultado de tus propias elecciones. Lo que hago con esa distinción, lo que me maravilla de la naturaleza humana cuando se permite ser honesta, es que en ambos casos, tanto en las pérdidas que yo orquesté como en las que tú produjiste, yo estoy presente en la reconstrucción. Porque si hay algo que no abandono, es el proceso de restaurar lo que se rompió, incluso cuando la fractura la produjo la persona misma. No vengo a restregarles el error a los que cayeron, vengo a construir con los que están dispuestos a levantarse, y lo que construyo con los escombros de lo que falló, cuando la persona me lo permite, suele ser más sólido que lo que existía antes de la caída. Quiero llevarte ahora a un nivel más profundo de esto. Hay un tipo de pérdida del que casi nadie habla y que sin embargo es el que más transforma cuando se atraviesa bien. Es la pérdida de una identidad, no la pérdida de una persona o de una cosa, sino la pérdida de una forma de ser que ya no sirve, de un personaje que construiste para sobrevivir en un ambiente que ya no existe, de una máscara que usaste también por tanto tiempo que en algún punto dejaste de saber con certeza qué había debajo de ella. Ese tipo de pérdida es el más desorientador de todos, porque cuando lo que se pierde eres tú, o lo que creías que eras, la pregunta que emerge no es ¿dónde está lo que perdí?, sino ¿quién soy yo sin eso? Esa pregunta es la más santa que existe. No porque sea cómoda, sino porque es la que abre la puerta a la respuesta que yo llevo queriendo darte desde mucho antes de que tú la hicieras. Porque la identidad que perdiste, la forma de ser que ya no funciona, el personaje que se desarmó en el proceso, nunca fue la identidad real. Fue la que construiste con los materiales que tenías disponibles en el momento en que la construiste. Fue la que resultó de tus heridas, de tus aprendizajes, de tus estrategias de supervivencia, de los modelos que seguiste porque eran los que estaban cerca. Fue genuina, fue tuya, pero no era definitiva. No era la última versión. Y cuando yo permití que se fracturara, cuando la realidad golpeó de una manera que esa identidad no pudo sostener, no fui cruel, fui preciso. Porque lo que quiero que seas no puede construirse sobre una base prestada. Lo que quiero que seas tiene que emerger desde lo que realmente hay en ti, no desde lo que aprendiste a mostrar para encajar. El apóstol Pablo escribe algo en su segunda carta a los Corintios que lleva una paradoja que los racionales no saben bien cómo manejar. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es una contradicción poética, es una descripción exacta de lo que ocurre cuando una persona pierde la identidad construida sobre su propia capacidad y descubre que hay algo más profundo que sostuvo todo el tiempo sin que ella lo supiera. Lo que queda cuando se va lo que construiste tú solo, cuando se cae la estructura que dependía de tu esfuerzo y tu control, lo que queda es lo que yo puse en ti desde el principio, y eso no se pierde, eso no puede perderse. Porque no te lo di como préstamo, te lo di como identidad permanente. Hay algo que necesito que veas sobre el proceso de las pérdidas necesarias. Algo que cambia la forma en que puedes habitarlo de ahora en adelante. Las pérdidas no cierran historias, las pérdidas abren espacio. Cada cosa que se va, crea un vacío. Y el vacío, que se siente como el peor de los estados posibles, como la ausencia de todo lo que daba sentido, es en realidad el estado más fértil que existe. El vacío es la condición para que algo nuevo entre. La tierra que ha sido removida y que parece devastada, es la tierra más preparada para recibir una semilla. El corazón que fue vaciado de algo que ocupaba demasiado espacio es el corazón que ahora tiene capacidad de recibir algo que nunca habría cabido mientras lo anterior estaba ahí.
No te estoy diciendo que el dolor del vacío no es real. Es real. Es uno de los dolores más físicos que existen. Ese peso en el pecho que no se alivia con nada tangible. No te estoy diciendo que deberías haberlo superado ya, que la fe debería hacer que la pérdida no duela, porque eso es una mentira que daña a la gente en lugar de sanarla. Te estoy diciendo que el vacío que sientes tiene un nombre que no es abandono, que no es castigo, que no es señal de que algo en ti está roto sin remedio. El vacío que sientes tiene el nombre de la preparación. Es el espacio que yo abrí para lo que viene. Y lo que viene no podría entrar si lo anterior todavía estuviera ocupando ese lugar. Déjame ser todavía más específico. Hay personas que yo retiré de tu camino que habrían limitado lo que puedes llegar a ser. No porque fueran malas personas. A veces eran personas que te amaban genuinamente, pero cuyo amor tenía un techo que estaba por debajo del cielo al que yo te llamo. Hay personas cuyo amor es real, pero también es controlador, cuya presencia es cálida, pero también es reduccionista, que te conocen bien, pero que conocen la versión de ti que existía antes de que comenzaras a crecer en direcciones que a ellos les resultaron incómodas. Perder esa presencia, aunque sea alguien que amabas, aunque sea alguien que te amaba, puede sentirse como una traición al vínculo, pero a veces es la única manera de que puedas llegar a ser lo que eres en tu interior, sin que la definición que otro tiene de ti siga actuando como un techo invisible. Eso no lo digo para que señales a alguien, lo digo para que puedas soltar la culpa de haber crecido en una dirección que no todos pudieron acompañar. A veces el crecimiento separa, a veces la madurez espiritual crea distancia con lo que antes era familiar. Y esa distancia no siempre es señal de que algo salió mal. A veces es señal de que algo está saliendo exactamente bien. Quiero que pienses en el libro de Ruth por un momento. No en el final, que es el que todos conocen, el momento de la restauración y el amor y la redención. Quiero que pienses en el principio, en el momento de la pérdida total. Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió la tierra de su exilio, perdió la seguridad de un futuro construido. Y en ese momento de pérdida total, dijo algo devastadoramente honesto. No me llaméis Noemí, sino Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La mujer que significaba agradable pidió que la llamaran amarga. Ese es el lenguaje de alguien que no está disimulando el dolor para parecer más espiritual. Ese es el lenguaje de alguien que está dentro del proceso sin poder ver todavía la salida. Y sin embargo, desde ese punto de pérdida total, emergió una historia de redención que atravesó generaciones. No a pesar de la pérdida, sino a través de ella. El espacio que quedó después de que todo se fue exactamente el espacio en que yo puse lo que vino después. Noemí no podía saber eso en el momento en que pedía que la llamaran amarga, pero lo vivió, lo experimentó, y la historia que emergió de sus pérdidas alcanzó a personas que ella nunca conoció, en tiempos que ella nunca vio. Lo que yo hago con lo que pierde quien confía en mí siempre supera en alcance y en profundidad lo que existía antes de la pérdida. Ahora, hay algo que quiero preguntarte directamente, y quiero que lo recibas como la pregunta que viene de alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. ¿Estás dispuesto a soltar? No a fingir que no dolió, no a actuar como si no hubiera importado, no a minimizar lo que se fue para parecer que ya lo superaste. Te pregunto si estás dispuesto a abrir la mano y dejar ir lo que ya se fue, aunque el proceso de soltarlo todavía duela, porque hay una diferencia enorme entre perder algo y soltar algo. Perder ocurre cuando la cosa se va, soltar ocurre cuando tú decides no seguir aferrándote a lo que ya no está, y mientras no sueltes, el espacio que la pérdida abrió no puede ser habitado por lo que viene. Mientras sigas con la mano cerrada sobre la ausencia de lo que se fue, no puedes recibir lo que está llegando. Soltar no es rendirse, soltar no es decir que no importó. Soltar es la decisión más valiente que un ser humano puede tomar frente a una pérdida. La decisión de confiar en que la mano que lo permitió sabe lo que hace. La decisión de creer que el espacio abierto no es permanente, sino preparatorio. La decisión de decirme, no entiendo, pero confío. No lo veo, pero creo. No sé qué viene, pero sé quién lo trae. Eso no se logra en un momento. Eso se logra en el proceso de elegirlo una y otra vez. Algunos días con más convicción que otros, algunos días casi sin poder creerlo del todo, pero eligiéndolo de todas formas. Y yo honro ese proceso. No te exijo que sueltes de golpe lo que tardaste años en construir o en amar. Te pido que comiences, que tomes el primer milímetro de apertura, que dejes que algo de luz entre en el lugar que ha estado cerrado, porque yo puedo trabajar con 1 milímetro, porque yo no necesito que estés completamente listo para comenzar a moverme,
Necesito que estés dispuesto. Y si en este momento algo en ti dice que sí, aunque sea con la voz más pequeña que tienes, eso es suficiente para que yo empiece. Déjame cerrar con algo que quiero que lleves grabado en algún lugar profundo. Las pérdidas que atravesaste no te definieron, te revelaron. Te revelaron de qué estabas hecho cuando lo externo se fue. Te revelaron qué permanecía cuando lo frágil se quebraba. Te revelaron la profundidad de tu fe cuando la fe era lo único que quedaba en pie. Y lo que se reveló en esos momentos, aunque tú no lo hayas visto con claridad todavía, fue algo que vale más que lo que se fue. Fue la versión de ti que no depende de lo externo para saber quién es. La versión de ti que puede estar en el vacío sin desintegrarse porque sabe que el vacío no es el destino, es el camino. La versión de ti que perdió cosas y sin embargo sigue aquí, sigue buscando, sigue creyendo, sigue preguntando, sigue caminando. Esa versión no se fabrica en los días fáciles. Esa versión se forma exactamente en lo que viviste. Ora esto conmigo. Con toda tu voz, con toda tu honestidad, con todo lo que hay en ti que todavía duele y con todo lo que hay en ti que todavía espera, Señor, hoy traigo ante ti lo que perdí y lo que todavía me cuesta soltar. No finjo que no dolió. No actúo como si ya estuviera completamente bien. Vengo tal como estoy, con las manos todavía aprendiendo a abrirse, con el corazón todavía aprendiendo a confiar en que el vacío es preparación y no abandono. Hoy elijo creer que lo que permitiste que se fuera tenía una razón que está más allá de lo que yo puedo ver desde aquí. Elijo confiar en que el escultor sabe lo que quita y lo que guarda. Elijo rendirme, no a la derrota, sino a tu proceso. Hoy me niego a llamar pérdida permanente a lo que tú llamas preparación necesaria. Hoy me niego a llamar vacío, sin propósito, a lo que tú llamas espacio para lo que viene. Abre mis manos, Señor. Abre mis manos y ayúdame a soltar con la confianza de ¿quién sabe que lo que viene de ti siempre supera lo que se fue? Amén. Si este mensaje encontró algo en ti que necesitaba ser encontrado, si en algún punto sintiste que alguien finalmente estaba diciendo en voz alta lo que tú cargabas en silencio, no guardes esto solo para ti. Hay alguien que conoces que está en medio de una pérdida sin entender todavía que puede ser necesaria. Comparte este video con esa persona. Sé el puente entre este mensaje y el corazón que lo necesita hoy. Y si todavía no formas parte de la familia de Caminantes con Dios, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque cada semana hay un mensaje nuevo esperando encontrarte exactamente donde estás. No venimos con respuestas fáciles, venimos con presencia real. Y hoy, en medio de lo que cargabas, tuviste eso.